Hola hermanas de la Iglesia Bautista Palabra de Dios. Ya es tiempo por el video de sábado por las mujeres en la iglesia. Has notado que el tema de este mes es la iglesia es esencial y yo quiero hablar de cómo no solamente es la iglesia esencial, pero nosotros somos esenciales en nuestra iglesia. Y no solamente porque somos mujeres, pero porque somos parte de nuestra iglesia. Y como parte de nuestra iglesia, somos importantes, somos esencial en el ministerio que Dios tiene por nuestra iglesia. Dios tiene grandes planes por esta iglesia. Y Él quiere que nosotros somos parte de este plan. Y somos una esencial parte de nuestro plan, de su plan, de Dios. Vamos a orar para empezar. Gracias Señor por esta oportunidad. Ayúdanos a aprender lo que tenemos que hacer por su iglesia, en nuestra iglesia, en esta ciudad. ¿Qué es su plan por esta ciudad? Que por nuestra iglesia, por nuestras vidas. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Ok, primeramente, ahí está. La iglesia es esencial en el Evangelio y nosotros somos esenciales en este plan de dar el Evangelio al mundo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro ministerio, nuestro primer ministerio en la iglesia. Vemos en Hechos 1:8 dice, ese es Jesucristo hablando a su iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo dio este mandato a su iglesia, no solamente al liderazgo, no solamente a los hombres de la iglesia, pero a toda la iglesia. Y podemos ver que en varias iglesias las mujeres estaban haciendo eso. Entonces dice este versículo, cuando el Espíritu Santo viene y llena a un cristiano, este cristiano tiene el poder de dar el Evangelio. Y con el Espíritu Santo podemos hacerlo, no solamente aquí en nuestra ciudad como Jerusalén, pero en todo el área alrededor de nuestra ciudad como Judea, en Samaria, los áreas al lado de nuestra área, y entonces hasta lo último de la tierra somos responsables a dar el Evangelio. Y vamos a ver en la iglesia de los Filipenses que las mujeres estaban haciendo esto. Vemos en la carta que Pablo ha escrito a los Filipenses, en Filipenses 4:3, dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, pues estas es femenino. La palabra en el idioma original entonces es femenino, eran mujeres. Y está diciendo Pablo a todos los hombres en la iglesia, ayúdales a enviar el Evangelio, porque ellas estaban ayudando a Pablo a dar el Evangelio a la comunidad. Y Pablo estaba animando a toda la iglesia a ayudarlas. Y eso es para decir que nosotros entonces somos parte del plan de Dios a dar el Evangelio a nuestra comunidad. ¿Y cómo estamos haciéndolo? ¿Estamos parte de nuestro ministerio de dar el Evangelio? Nuestra iglesia tiene un ministerio del Evangelio. Debemos de ser un parte de este ministerio, como estas mujeres eran parte del ministerio. Segundamente, estamos esenciales a servir. Ya sepamos, hay muchas cosas en el mundo que son opuestos en la iglesia. Y este es uno de ellos. En el mundo, la posición de un siervo o una sierva es menospreciado. Pero en la iglesia, Jesucristo, el Señor de todos, el que creó todos con su palabra, era el siervo de todos. Y Jesucristo mismo dijo en Marcos 10:44,
El que de vosotros quería ser el primero, será siervo de todos. Pues es una posición de honra. Y vamos a ver que hay una hermana en la iglesia de donde estaba Pablo, que fue una sierva de la iglesia. Y a la palabra de Dios, nuestra Biblia en español no usa la palabra sierva, usa la palabra que viene originalmente en griego, diaconisa, pero esta palabra significa sierva. Y cuando estaba hablando de Febe, estaba hablando de una sierva de la iglesia. Y vamos a ver en Romanos 16, 1 a 2. Estaba hablando Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa o sierva de la iglesia en Cencrea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y podemos ver aquí que Febe era una mujer soltera, pero una mujer que sirvió a su iglesia y a los pastores de su iglesia, a la evangelista en su iglesia y a todos los demás. Ella fue una persona que ayudaba a muchos y está Pablo diciendo, lo que ella necesite, ayúdala, porque su ministerio es necesario para mí y para su iglesia. Y podemos ver entonces en el fin de este libro de Romanos, hay una nota en los manuscritos al lado de quien escribió esta carta y quien llevó la carta a los romanos. Y vemos quién fue. Escrita desde Corinto por mano de Tercio y enviada por quien? Febe, sierva de la iglesia de Cencrea. Pues Pablo dio la palabra que Dios dio a él, a esta mujer, para llevar ella misma la palabra de Dios a la iglesia en Roma. Pues ella tenía una responsabilidad muy importante. Y mi pregunta para ustedes y para mí entonces es, ¿Dios quiere que servimos en nuestra iglesia? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es la necesidad? Si hay una mujer, una muchacha que es soltera, ¿qué quiere Dios que hagas por él? Que puede tal vez servir en su iglesia en una manera importante. ¿Qué quiere que Dios te haga? Pues entonces estamos responsables para enseñar. Es esencial que enseñamos. ¿Cómo es esencial que enseñamos? ¿Cómo? Pues vemos que eran dos mujeres en una iglesia que enseñó a un muchacho y él cambió el mundo con su servicio. Pues enseñando a la segunda generación en la iglesia es muy, muy importante. Es importante por nosotros, es importante por el futuro de la iglesia, por el futuro de las iglesias en general. Necesitamos siervos de Dios. Necesitamos personas que están creciendo en nuestra iglesia a ver el amor de Dios, la fe que tenemos y las enseñanzas de Dios. Y necesitamos maestros, necesitamos personas que enseñan. Vamos a ver cómo estas mujeres enseñaban. Primeramente es mencionado en Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había a cierto discipulado llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Este dice que el padre de Timoteo fue un inconverso y su madre, una mujer con esposo inconverso, fue cuando ella fue un creyente, ella empezó a enseñar a Timoteo.
Y Pablo tiene más enseñanza acerca de esto en una carta que él escribió a Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Él tenía una fe real, auténtico. Pero ¿de dónde sacaba esta fe? La cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pues una madre y una abuelita que amaba a Dios, tenía un fe sencillo, un fe auténtico, y ellos, cuando ellos enseñaban a Timoteo, porque su fe no fue fingida, él agarró esta fe y llevó su fe con él a través de todo su ministerio. Y sepamos que Timoteo fue una de las figuras más importantes en la historia de la iglesia. Y quiero preguntar a ustedes, ¿cómo vas a enseñar a la segunda generación? Si no tienes hijos, ¿vas a ayudar a la segunda generación con su fe? Oremos, ¿cómo vamos a hacer esto? Nuestra iglesia tiene ministerio a los niños. Los niños son preciosos en los ojos de Dios. Y nosotros podemos ser una influencia a ellos. Y yo quiero que ustedes pregunten a sí mismos y oren, Dios, ¿cómo puedo yo ser una buena influencia en el ministerio de mi iglesia a los niños? Finalmente, estamos esenciales para dar y ayudar. ¿Por qué tenemos estas dos cosas juntas? Porque ya tengo dos personas que veo una necesidad en su iglesia y en lugar de decir, hay muchas personas en nuestra iglesia que no tienen buena ropa, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no hacen algo? Y en lugar de quejar, nuestra iglesia necesita un lugar. Esta no está bien, que estamos aquí al lado de un río. Ellos, en lugar de quejar, hicieron lo que pudieron hacer, en dar y ayudar. Primeramente, vamos a ver Hechos 9:36. Sí. Había entonces en Jope un discípulo llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Ya sepamos que Dorcas y Tabita, ella fue una mujer que vio que en su iglesia era necesidad. Las personas necesitaban ropa, unas personas que eran pobres, viudas, y ella hizo lo que ella podía hacer. Y ella empezó a ser enferma, murió, y la iglesia amaba a ella tanto de que cuando ellos aprendieron que Pedro era cerca, fueron a Pedro para llevarle a la iglesia para que él podía, si fue la voluntad de Dios, levantarla de los muertos. Y vemos en versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Pues Dorcas tenía un ministerio. ¿Qué hizo ella? Hizo túnicas, vestidos, ropa por los pobres en su iglesia. ¿Qué es esto? Es una inversión de dinero y mucho tiempo. Yo tengo una máquina que cose y ella no tenía esto. Mucho tiempo ella dio, hora tras hora tras hora. Ella hizo lo que ella podía hacer por los demás en su iglesia. Vemos otra persona. Voy a quitar esta página. Okay. Otra persona que vemos en Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando ella empezó a creer en Dios, la iglesia estaba juntando al lado de un río.
Y inmediatamente la Biblia dice que, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y la Biblia entonces dice que la iglesia estaba en la casa de Lidia. Pues ella tenía una gran casa, tenía posesiones, ella y su familia. Y ella fue esencial en la iglesia, vio necesidad en la iglesia, necesitaba un lugar para juntar. Y ella dijo, pues junta en mi casa. Y luego vimos que la iglesia estaba en su casa por años y años y años. Y Dios la usó, vio necesidad y dio lo que ella podía hacer, tiempo y las cosas que tenía. Y mi pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que Dios quiere usar en la iglesia? ¿Tiempo? ¿Posesiones? No sé. Pero yo sé que lo que tenemos pertenece a Dios, primeramente. Y cuando Dios tiene la iglesia, Él nos quiere ser responsables por las necesidades de nuestra iglesia. Cada necesidad en la iglesia tiene una respuesta dentro de la iglesia. Oremos que Dios puede proveer, pero a veces Dios va a decir, tú, haz esto por su iglesia. En lugar de quejar, en lugar de sufrir, pues hacemos lo que podemos. Y finalmente, vamos a Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente de la familia de la fe. Pues, ¿cómo estamos haciendo bien a la familia de la fe? En nuestra iglesia es esencial. Si vamos a servir a Dios y agradecer a Dios, vamos a hacerlo en la iglesia. Gracias.